Bueno, buenas tardes, noches, mañanas y bienvenidos a lo que es la primer clase de Reinforcement Learning. Estoy muy contento de estar aquí. Tal vez alguno de ustedes me recuerda de las clases de matemáticas para IA. Y para el que no me conoce, mi nombre es Iván Belenki. Soy porteño, radicado en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Soy ingeniero nuclear, pero he volcado mis últimos años exclusivamente a IA y a la programación. De modo que ahora me encuentro trabajando en una intersección entre el mundo de la logística y el desarrollo. Y el modelado, a su vez. Eh, y como apasionado del IA, RL es uno de mis preferidos, de modo que estoy más que contento de poder estar aquí dando lo que es la primera clase de lo que espero que sea un gran curso. Y sin más, demos comienzo a la primera clase de Reinforcement Learning. Pero antes que nada, déjenme contarles algo que es que me dio un poco de curiosidad saber qué podría llegar a mostrarnos un modelo de difusión a la hora de pedirle un monstruo del D&D, del juego de rol Calabozos y Dragones o Dungeons and Dragons, eh, a la hora de pedirle un monstruo que aprende de sus errores. Es decir, la prompt fue pedirle un monstruo que aprende de sus errores. Eh, y, y en parte me veo reflejado como este pequeño sujeto que se toca la cara en gesto de duda y pensamiento. ¿Y por qué esta prompt, no? Y bueno, porque en esencia Reinforcement Learning es uno de los paradigmas de aprendizaje automático que es muy palpable para nosotros los humanos porque la componente de refuerzo da a entender una noción de aprender de nuestros errores. Y esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase y va a tomar más sentido, pero por el momento les dejo esta linda imagen. Bien, también antes de arrancar me encantaría comentar pequeñas cositas con respecto a qué es lo que va a constituir el esqueleto de este curso y alguna que otra referencia a bibliografía, barrida sobre los contenidos que vamos a ver. Y bueno, un spoiler a lo que vamos a charlar en esta clase. Entonces, como contenidos, en principio vamos a charlar un poco sobre la bibliografía, eh, también sobre los requisitos previos, para después poder pasar directamente a las preguntas que acá nos llaman, que es qué es básicamente el RL, cuáles son las características principales de este paradigma, cuál es la motivación detrás de él, cuáles son los elementos que los caracterizan y que los diferencian de otros paradigmas de aprendizaje. Y luego vamos a saltar rápidamente a lo que yo denomino un caballo de batalla, eh, se denomina un caballo de batalla, que es un problema típico que va a servir de introducción para este primer, perdón, abordaje a RL. Cuando me refiero a la Biblia, me voy a estar refiriendo solamente a un texto, eh, que es el libro canónico para el estudio de RL. Es un libro de Sutton y Barton. El- en este caso puse la segunda edición, pero ustedes lo pueden conseguir, está muy referenciado en internet, es muy popular, seguro en algún lugar lo encuentran, y si no me avisan. Y también en algún otro momento vamos a seguramente pispear o en algún momento por ahí veamos algún ejemplo que se pueda llegar a encontrar implementado dentro del mar de posibles implementaciones que ya existen en Internet, el Grokking, que es otro libro muy lindo. Y luego para el que esté interesado en cómo, eh, porque va a pasar lo siguiente a lo largo de este curso, que es que en muchas oportunidades vamos a ver que hay cosas que veamos que van a ser bastante similares con sutiles cambios, de modo que aquellos que estén interesados en un acercamiento a la implementación de código que intente de resolver de implementar estos algoritmos muy similares en un marco que los contemple a todos, para no tener que estar escribiendo código repetido por doquier, pueden chequear. Yo he escrito una librería de RL que precisamente hace eso. No es ninguna magia negra ni es ninguna cosa sofisticada, es solamente un encapsulador de algoritmos que no tienen por qué abrir ni siquiera una sola vez. Esto es solamente para el que esté interesado en implementar algo
un pequeñísimo nivel de abstracción por encima de lo que vamos a ver a lo largo del curso en cuanto a implementación. Pero no es ni necesario ni importante. Lo dejé ahí por las dudas. Bien, después charlemos brevemente sobre correlativas. No sé si llamarlo correlativas porque no son estrictamente correlativas. Pero charlemos un poco por qué estamos acá y por qué estamos en una hoja de este hermoso árbol que está en el frontend de la página. Bien, en principio, bueno, la introducción a Python es evidente que vamos a usar Python como nuestro lenguaje común por la facilidad que tiene para la rápida implementación y las facilidades que tiene, como por ejemplo el Jupyter que estamos viendo ahora, de modo que no basta decir mucho más acerca de la elección del lenguaje. Luego, la idea de Machine Learning como idea general y matemáticas para IA tiene todo el sentido del mundo que esté como correlativa en una materia como SRL, porque un acercamiento a la manipulación de datos para el aprendizaje automático y las herramientas matemáticas a utilizar para, para formalizar los algoritmos y procesos que vamos a usar para lo que nosotros llamamos aprender es más que necesario. Y por otro lado, me gustaría aclarar de antemano que Deep Learning, si bien la disciplina Deep Reinforcement Learning es muy popular y ha sido muy popular y ha logrado cosas magníficas, eh, es un, digamos, es una parte es una técnica que se puede utilizar en Reinforcement Learning, pero Reinforcement Learning no depende, no puede existir sin la existencia de redes profundas. Y de hecho así fue, existió antes de que el mundo sea mundo. De modo que si bien vamos a charlar sobre el uso de DRLs en Reinforcement Learning, no son el eje central ni por cerca de este paradigma. Bien, entonces yo creo que habiendo hecho esta introducción, podemos dar comienzo a responder, o intentar responder al menos una primera pregunta que es, ¿qué es esto? ¿De qué se trata RL? Bueno, antes que nada me gustaría recordarles que seguramente cuando ustedes tuvieron que enfrentarse contra cualquier técnica de aprendizaje automático, siempre les existió un requisito eh, que tiene que ver con generar esta especie de intuición acerca del marco de trabajo que se use. Yo, generalmente a estas técnicas, yo las suelo llamar framework, no sé si es el uso correcto de la palabra, pero si me escuchan decir framework, me estoy refiriendo a esto, me estoy refiriendo al framework paradigma, para mí en este caso son casi sinónimos. Y bueno, entonces, por qué digo esto? Porque bueno, la ventaja que tenemos con Reinforcement Learning es que todas estas exigencias que nos pide el framework, es decir, que nos adaptemos a su manera, a la manera que tiene de pensar, eh, en Reinforcement Learning son muy intuitivas a la manera natural que nosotros comprendemos el aprendizaje. Pero empecemos repasando, por si no se entendió, qué es lo que quiero decir con esto. Por ejemplo, cuando estamos viendo el caso de aprendizaje supervisado, algunos tendrán más facilidad que otros, pero a mí, en mi experiencia particular, me costó entender, por ejemplo, o tardé en entender, que el aprendizaje supervisado necesita necesariamente de lo que se denomina una noción de verdad. Es decir, necesitamos saber el label, por ejemplo, en una tarea de clasificación. Asimismo, necesitamos agarrar y poder ordenar nuestras cabezas alrededor del concepto de función de costo, como así también la idea de la cantidad de datos necesarios para hacer un correcto entrenamiento que permita generalizar. Y, ¿por qué no?, la formulación de la tarea en términos de una función que se desea aproximar, ¿no? Que es para la cual tenemos nuestra noción de verdad. Es decir, tenemos nuestro dataset correctamente clasificado. Es decir, son cosas que tal vez ya habiendo visto 500 veces parecen muy naturales, pero los invito de nuevo a recordar las primeras veces que han escuchado de esto. Son ideas un tanto ajenas a lo, a lo que uno podría llegar a pensar cuando razona intuitivamente sobre qué es el aprendizaje y cómo podría uno aprender. Lo mismo pasa con el aprendizaje no supervisado, ¿no?
porque aquí el que nos enseña aprendizaje supervisado nos dice que no nos preocupemos por hacer nada con los datos excepto encontrar su naturaleza estadística y nos dicen que existe, digamos, una estructura no evidente que puede llegar a ser útil para, por ejemplo, reconocer dígitos. Bien, ¿cuál es la diferencia que para mí es muy grata y muy linda de Reinforcement Learning? Bueno, esa diferencia consiste en que Reinforcement Learning, a diferencia de otros paradigmas, tiene un mapeo bastante similar a lo que nosotros pensamos intuitivamente acerca de la naturaleza del aprendizaje. Yo creo que igual, para hacer esto más sencillo, veamos el ejemplo de el ajedrez. Y preguntémonos, si bien el ajedrez es un juego extremadamente complejo y por eso es divertido, preguntémonos qué significa aprender a jugar al ajedrez. Bien, eh, aprender a jugar al ajedrez idealmente es encontrar un set de acciones y de procesos y de mecanismos que nos permitan encontrar que nos permitan encontrar, en esencia, un mapeo entre una situación del tablero y la mejor acción a tomar. Es decir, nosotros consideramos que alguien que sabe jugar muy bien al ajedrez es una persona a la que le muestran una foto del tablero y sabe qué acción tomar. Entonces, eso lo solemos escribir como un mapeo, como una función, ¿no? Que va desde estados, que se escribe generalmente con la letra S por la palabra en inglés state, a movimientos o acciones, que es la palabra que se usa más generalmente para esto. Lo vamos a representar como A. Entonces, si como acá escribo, si bajase Dios del cielo, ¿no? Y nos diese una pila enorme de hojas que tenga una tabla dentro con eh, posiciones del tablero y mejores acciones, nosotros no necesitaríamos aprender. Entonces esto nos dice nuevamente que lo que nosotros queremos aprender eh, es precisamente este mapeo. Dios podría bajar de cielo y darnos una tabla con la combinación de mejor acción y posición del tablero, o nos podría dar una versión reducida de eso porque la tabla sería muy grande, tal vez incluso hasta para una idea de Dios. Pero bueno, lo que quiero ir es que no se necesitaría más nada para hacer un Grand Master si tuviésemos esta función que nos mapea estados a la acción óptima. Pero entonces, como probablemente este no sea el caso, que Dios baje del cielo y nos tire, nos revolee una función, nosotros necesitamos aprender. Y en principio, para aprender, nos damos cuenta que necesitamos, y que sería muy razonable, jugar, ¿no? Jugar implica esto, tomar decisiones que estén enmarcadas en el contexto y el conjunto de reglas del ajedrez en particular. Eh, y observar las consecuencias de nuestros actos para así poder interactuar con este mundo y felicitarnos, o que el mundo nos felicite si hacemos las cosas bien y que nos castigue si hacemos las cosas mal. Ese vendría a ser el refuerzo. Entonces, se suele formalizar el proceso de aprendizaje reforzado, digamos, como un proceso de 3 pasos. En primer lugar, nosotros nos encontramos en una posición del tablero que puede ser la posición inicial y nosotros somos lo que se suele denominar como agente. Somos el agente que quiere jugar. Pongámosle que somos las piezas blancas. Una vez que nosotros podemos observar nuestro estado en este mundo, que es que nosotros somos las piezas blancas, entonces el estado en este mundo es que no arrancó el juego y como el juego lo arrancan las blancas, las negras tampoco arrancaron. Entonces nosotros decidimos tomar una acción. La acción es esencialmente el paso 2. La acción va a tener un efecto en el mundo. ¿Por qué? Porque, dada la regla del ajedrez, hay ciertas acciones que son válidas para el juego, como por ejemplo mover un peón 2 casilleros adelante, eh, que son válidas para el juego y que van a tener asociado lo que nosotros vamos a denominar una señal de recompensa. En el ajedrez existen infinidad de maneras de establecer una recompensa, pero por ahí alguno de ustedes que juegue sabe que las piezas suelen tener puntaje, entonces podríamos pensar, por ejemplo, que cuando se come una pieza
el puntaje es el puntaje que recibe el que la come, es el mismo es el valor numérico que tiene la pieza, y viceversa. Si la pierde, es un puntaje negativo, es una recompensa negativa, un perjuicio. Bien, entonces, lo que, lo que acá empezamos a observar es que existe cierta manera muy personal y se quiere, artesanal, como muchas otras cosas en IA, de que nosotros podamos craftear nuestra señal de recompensa. Nosotros, por ejemplo, podríamos pensar que, bueno, que un jugador, que nosotros podemos pensar que queremos solamente recompensas negativas. Entonces, si aprendemos con esa señal, nosotros vamos a aprender a jugar extremadamente mal para perder y que nos coman todas las piezas. Distinto será si nosotros elegimos jugar para empatar, por ejemplo. Por ahí eso derive en ser muy conservadores, porque no nos gusta ganar, nos gusta solamente los empates. O podemos tener recompensas extremadamente altas a la hora de comer una pieza, y eso por ahí derive en un estilo de juego muy agresivo, ¿no? Es un estilo de juego que por ahí no piensa en las consecuencias a futuro de sus actos, solamente en hacer una acción bien, bien, bien rápido, con tal de que le lleve a satisfacer su hambre de recompensa. Bien, eh, otra cosa que aparece aquí es que rápidamente uno se da cuenta de que, al menos en el caso del ajedrez, las acciones que tomamos tienen consecuencias que no son inmediatamente posteriores a hacer la acción y listo. Un movimiento de una pieza de ajedrez, a menos que sea restituida, eh, tiene consecuencias a lo largo del juego. E incluso si es restituida, es una chance para que el jugador de enfrente haga dos jugadas, de modo que el tablero va a estar en otras condiciones. Es muy difícil que una acción nuestra las consecuencias de una acción nuestra no se arrastre como un parásito, digamos, hasta el final del juego. Por eso son tan importantes las aperturas y el juego medio, etc. Eh, entonces, por ejemplo, cuando una acción parece inmediatamente mala, porque, por ejemplo, deja a la reina a disposición del enemigo, del contrincante, podría parecer que es una situación mala para nosotros porque abrimos a nuestra reina y nos la pueden comer, y la reina vale muchos puntos porque es una pieza muy fundamental. Pero existe un concepto en el ajedrez que se llama sacrificio, que es esencialmente decir, por más que mi acción parezca inmediatamente mala, eh, yo estoy sacrificando una pieza valiosa para una mejora, por ejemplo, en el posicionamiento. O muchas veces como carnada puede llegar a ser. Entonces, es necesario que a la hora de aprender a jugar al ajedrez exista una noción de que nuestros actos tienen consecuencias demoradas. Porque tal vez acciones que no parezcan intuitivamente las mejores al instante sean muy útiles en ciertas circunstancias. Y bueno, y así, enumerando el ajedrez, ni siquiera sabiendo jugar bien, soy muy malo, pudimos enumerar bastante de los componentes que componen a este paradigma de aprendizaje reforzado. A mí me gustaría hacer un mínimo repaso con este bullet point y ponerle nombre y escribir algunas definiciones matemáticas bastante fáciles como para que queden en el fondo de nuestra memoria. Bien, entonces, en principio tenemos un agente, que es el jugador, que somos nosotros, y bueno, también nuestro oponente. Luego tenemos un mundo, que es el mundo con las reglas que tiene, sus fronteras, y es el mundo que nos contiene a nosotros. Es decir, una acción válida en el ajedrez no es agarrar el tablero y revolearlo, no está comprendido dentro de las reglas del juego, entonces consideramos que eso no es parte de nuestro mundo. Em, Luego tenemos lo que ya mencionamos brevemente, que son los estados. Los estados son las circunstancias, digamos, en las que se encuentra el juego. Básicamente cualquier representación que nosotros escribamos para representar fehacientemente el estado del tablero del ajedrez va a ser suficiente. Normalmente hay maneras de escribir esto. Hay una notación que se llama notación portátil, que los que juegan ajedrez ya la conocerán, y los que no, es simplemente una notación que escribe
en una cadena de caracteres los movimientos que han sido hechos, de modo que si secuencialmente se hacen de vuelta, esos mismos movimientos podemos encontrar el tablero en la posición, en cada una de las posiciones a lo largo del juego. Nuevamente, los estados, en ese pequeñita corresponde a un estado en particular, al estado cuando escribimos cosas en lowercase, en minúscula, significa una cuestión particular, y cuando escribimos en mayúscula estamos hablando del conjunto de estados, o sea, el conjunto de todas las posibles posiciones de ajedrez, que es inmensa, como ustedes imaginarán. Y luego, de la misma manera, tenemos las acciones, que son los movimientos que se pueden realizar en este mundo. Los llamo movimientos, pero ustedes bien saben que en un juego de computadora, por ejemplo, un movimiento puede no ser un movimiento per se en el mundo, sino disparar un arma, tirar un hechizo. Cualquiera de esas cosas son contempladas como acciones. En el caso del ajedrez, las acciones suelen ser, dígame señor qué pieza quiere mover y dígame la nueva posición en la que la mueve. Y nuevamente escribimos con A minúscula una acción individual y A mayúscula el conjunto de acciones posibles. Acá también tenemos, eh, como dijimos antes, la recompensa, que es el resultado de una acción. El- de nuevo, el paradigma nos permite bastante flexibilidad a la hora de elegirla. Nosotros podemos elegir solamente una recompensa a la hora de terminar la partida. Podemos elegir -1 si perdemos y 1 si perdemos y 0 si son tablas, que tiene sus ventajas y sus desventajas, elegir una recompensa de esa manera. Podemos elegir recompensas que sean una función arbitraria. Por ejemplo, queremos ganar rápido, entonces cada vez que nos movemos tenemos una penalidad. Cada vez que nos movemos, como el juego no terminó, tenemos que lastimarnos un poquito nosotros y darnos un perjuicio, digamos, una recompensa negativa, porque queremos que pase la menor cantidad de tiempo posible. Entonces, más vale avisarnos que está pasando el tiempo y castigarnos si no termina el juego a medida que transcurre la partida. Eh, Bien, eh, y luego tenemos a lo que idealmente, o no, bajaría Dios del cielo, eh, si pudiese o existiese o lo que sea, que es la política. En la jerga de RL a esto se lo suele denominar policy. Yo no sé bien cuál es la traducción perfecta al español de policy en este contexto, pero yo lo suelo llamar política de acción, que es una similitud a estrategia, ¿no? Es casi un sinónimo de estrategia. Es decir, es una función que mapea estados a acciones. Como vimos antes, eh, es la función que nos va a permitir, ante cualquier circunstancia, tomar la acción correspondiente. Bien, se escribe con la letra griega pi, imagino que por policy, y es el mapeo fundamental, y casi que el objetivo de nuestro aprendizaje es encontrar una estrategia. No sabemos cuál va a ser, pero necesitamos encontrar una, idealmente la mejor. Y luego tenemos al modelo, que el modelo es una función que básicamente mapea un estado y una acción a un nuevo estado. Es decir, en el caso del ajedrez, el modelo vendría a ser el modelo determinístico de las reglas del ajedrez. Y en la notación que está escrita ahí, el modelo es una función que mapea de todas las combinaciones posibles de estados y acciones al nuevo estado del tablero. Es una función que muchas veces también se suele conocer como función de transición, porque nosotros estamos diciendo cómo transiciona este mundo. Es decir, si quiero mover el peón hacia adelante, el próximo estado va a ser tal. Esa es la transición que ocurre luego en nuestra acción. Algo que no mencioné, pero tal vez sea útil. Esta notación de aquí, del producto cartesiano, es una manera fancy de decir todas las combinaciones posibles. Es el producto de dos espacios. Producto combinatorio. Bueno, entonces bien, ¿qué es RL? Bueno, RL, en palabras de los escritores de esta Biblia, de la denominada Biblia, es un... Los tipos dicen, Reinforcement Learning es una clase de problemas, como así también los métodos de solución que funcionan correctamente para resolverlos, y el área que los estudia ambos. Es decir, que no solo es el paradigma en sí, que
formula problemas en términos de las características de los problemas de RL, sino que también los tabula, si se quiere, y estudia los métodos de solución necesarios para lograr nuestro objetivo, que en este caso es aprender. Como sucede en bastantes disciplinas, que estas disciplinas como Reinforcement Learning son estas tres cosas a la vez. Las consecuencias a largo plazo que mencionamos antes, la mejora de esta política de acción de PI, la búsqueda de estrategias en nuestro espacio de posibles estrategias y políticas, son características bastante primordiales de este paradigma de Reinforcement Learning. Pero nuevamente, en breves palabras, Sutton y Barto resumen la esencia de Reinforcement Learning. Y la esencia de Reinforcement Learning es que RL intenta capturar las ideas más importantes de un problema real que un agente que interactúa a lo largo del tiempo con su entorno con una finalidad bien definida. Es decir, RL intenta de capturar problemas que puedan llegar a ser formulados con estas componentes, digamos, un mundo con reglas específicas, un agente con motivaciones bien definidas y restricciones, si se quiere, sobre las posibilidades de acción en ese mundo. Cualquier problema que pueda ser formulado de esa manera es muy natural que se lo intente resolver con técnicas de reinforcement learning. Por eso, cosas como los juegos de Atari han sido un lugar común, o juegos de mesa también, como el ajedrez, como el backgammon, como el Go, han sido lugares comunes para formalizar el juego en los términos de RL para poder resolverlo, porque desde hace tiempo que hay gente queriendo resolver juegos que para los humanos son complicados con el uso de la asistencia de computadoras. Bien, entonces me parece esencial antes de continuar que esbocemos brevemente cuáles son estas características o cuáles son características que vamos a ver a lo largo de la cursada que son muy propias a Reinforcement Learning y que están atados a este concepto de que Reinforcement Learning necesita de un agente o algo que se le parezca a un agente interactuando con un mundo o algo que se le parezca a un mundo. Y esas características principales son, hay muchas, ¿verdad? Pero las que resaltan más, al menos en este primer acercamiento, son tres. Una es la exploración y la explotación, la solución de compromiso entre ambas. La otra es la característica que tiene RL de considerar el problema en su totalidad. Y la tercera que he colocado aquí es la estimación y el control. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, en principio, la exploración y la explotación es algo que nosotros también podemos imaginar intuitivamente, que es lo siguiente. Nosotros tenemos problemas para los cuales conocemos una estrategia óptima, o algo, una estrategia que parece óptima, y como nuestra estrategia es buena, no estamos dispuestos a cambiarla, o estamos menos dispuestos a cambiarla. En cambio, existe la posibilidad de que haya otra persona que tenga una estrategia mucho más explorativa, que sea una persona que se ate poco a las ideas de buenas estrategias y que todo el tiempo esté probando cosas nuevas. El ajedrez podría ser una persona que todo el tiempo hace aperturas nuevas para ver qué sucede. Y hay ventajas y desventajas para ambos estilos de juego, si se quiere. La exploración por sí sola hace que básicamente uno descarte, si uno fuese puramente explorativo, no está haciendo nada con lo que descubre a la hora de explorar porque tiene la prima de que tiene que explorar absolutamente todo el tiempo. Es decir, nunca explota. Y la palabra acá explota, por ahí no lo expliqué, hace referencia a explotar una estrategia ya conocida como buena o como buena para nosotros. Es decir, que en el extremo de la exploración absoluta, un agente nunca va a usar los conocimientos que aprendió y nunca va a explotar esos conocimientos. Y en el caso extremo de la explotación, ese agente que solo explota, tal vez nunca descubra algo que está muy cerca de él y que es mucho mejor por el simple hecho de que no quiere explorar. Entonces,
Esta solución de compromiso es este balance que existe en la mayoría de los problemas de RL para el cual el diseñador, no solo del problema, sino también de las soluciones, tiene que tener en cuenta para que cuando encuentre una solución tenga certeza de que no está encontrando una solución, por ejemplo, subóptima. Bien. Luego, tenemos como otra característica primordial a que RL contempla el problema en su totalidad, es decir, no hace ningún tipo de divisiones eh, de este mundo en el que se desarrolla la gente con una gente con objetivos claros. Se evalúa el problema en su totalidad, no se lo particiona. Puede haber un problema más general que sea particionado en distintos módulos, pero cuando uno agarra el universo en donde RL actúa, se lo ve a todo el mundo a todo el mundo del problema en su totalidad. Y luego tenemos como tercera característica que es bastante distinta tal vez a los ejemplos de aplicaciones de los otros paradigmas, que es la estimación y el control. O sea, el objetivo de RL muchas veces también es, a veces ni siquiera es aprender la mejor estrategia, muchas veces es poder agarrar una situación de un tablero y decir, esa situación es favorable para las blancas, esa situación es favorable para las negras, esta situación es igual de favorable para ambos. Eso es lo que nosotros denominamos estimación. Nosotros queremos poder estimar generalmente cuán bueno es un estado de nuestro universo, de nuestro mundo. Y luego tenemos la parte del control que, en efecto el control es un área de la ingeniería gigantesca que hace referencia al deseo de un agente o de un sistema de poder seguir una referencia, es decir, de poder, dado un objetivo, también llamado referencia, poder hacer cosas, tomar acciones, cambiar variables, girar perilla, aprender y apagar cosas, para poder llegar al punto que nosotros queremos llegar. Es decir, con estos tres rasgos principales uno puede salir al mundo y más o menos saber qué esperarse de los problemas de reinforcement learning. Hay, obviamente esta es una selección por sobre todo personal, pensada para esta clase, pero hay inagotables ejemplos y palabras clave que se pueden encontrar en este paradigma en particular. Yo creo así que, habiendo dicho todo esto, más o menos teniendo una, una idea de lo benevolente que es Reinforcement Learning para con los humanos y con su manera intuitiva de pensar, creo que podemos ya saltar a lo que va a ser nuestro caballito de batalla en esta primera clase. Bien, nuestro caballo de batalla se llama Multi-Armed Bandits. Multi-Armed Bandits hace referencia a un problema de un agente que tiene muchos brazos, por eso un bandido de muchos brazos. Es un ejemplo típico que lo vamos a encontrar en casi todos los libros que permite generalizar a los problemas que después vamos a ver de agentes queriendo manejarse en un entorno de manera muy, muy intuitiva. Eh, es decir, incluso, digo, no es casualidad que la Biblia, nuestra Biblia, no la Biblia, tenga como ritual de iniciación también postular este problema y invitar al lector a generar estrategias para resolver este problema. Bien, el problema que tenemos enfrente es un problema donde existe un jugador, que podemos ser nosotros, que tiene enfrente muchas máquinas tragamonedas. Tiene una cantidad fija de tiros, es decir, el jugador solamente puede tirar, digamos, 100 veces. eh, y cada una de las máquinas tragamonedas devuelve una cantidad de plata, de recompensa, monedas, que no es fija y que sigue alguna suerte de distribución de probabilidad. A veces puede tocar mucho, a veces puede tocar menos. Pero lo importante es que nosotros como jugador, no podemos hacer dos acciones al mismo tiempo. Entonces, postulemos un ejemplo sencillo. Postulemos el ejemplo donde tenemos solamente dos máquinas enfrente. Donde tenemos 100 monedas, es decir, podemos solamente tirar 100 veces las palancas, y lo único que podemos decidir es qué palanca tirar.
no podemos tirar dos al mismo tiempo. Tenemos que tirar una, recibir los resultados de nuestra acción y luego podemos tirar otra, o la misma, como se desee. Entonces, hagamos un ejemplo bien sencillo de una de estas situaciones, imaginándonos a nosotros jugando. Había un control F ahí que decía mató al gato, porque yo no lo dije cuando estábamos, pequeña digresión, no lo dije cuando estábamos hablando de la exploración. Yo iba a decir que la curiosidad mató al gato, pero en RL, como muchas veces tenemos las chances de morir al explorar y no pasa nada, está bien ser curioso. Bien, volvamos de nuevo al ejemplo que había planteado. Entonces, tenemos dos máquinas, dos palancas. Y vamos a decir que la recompensa que nos da cada una de las máquinas sigue una distribución normal, es decir, una variable aleatoria que sigue una distribución normal, que tiene, en un caso tiene media 10 y desviación estándar 1, y en el otro caso tiene media 11 y desviación estándar 2. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, en principio que el jugador no conoce esta información. Estas son las reglas ocultas, si se quiere, del casino. Esto es nuestro modelo de mundo, nuestra función de transición del universo en el que vivimos. Que en este momento es solamente dos máquinas enfrente nuestro y dos palancas, una para cada máquina. Entonces, acá vemos cuáles son las distribuciones de probabilidad que nuestro jugador puede llegar a obtener al tirar cada una de las palancas. Como dije antes, la distribución de la palanca 1 es una campanita centrada en 10, bien más angosta que la otra. Eh, pero, a pesar de ser más angosta, que es algo, si se quiere, preferible, ¿no? Porque significa que no va a variar tanto la recompensa que nos da, medio que esa máquina va a devolver casi siempre lo mismo. O al menos más lo mismo que comparando con la 2 que es una distribución mucho más ancha. Pero, a diferencia de la acción 1, es una distribución que tiene una media en un valor mucho mayor, perdón, 10% mayor a la otra. Es decir, una es 10 y la otra es 11. Las líneas punteadas blancas representan precisamente esto. Bien, yo los invito realmente habiendo dicho esto, a repasar cuáles son las restricciones sobre el juego, es decir, 100 tiradas, una acción por tiro, y el objetivo que es maximizar la recompensa. Los invito realmente a pensar y si quieren hasta implementar una estrategia que les permita obtener la máxima ganancia. Bien, eh, entonces, imaginando que pusieron pausa para analizar e implementar la estrategia, y si no, no pasa absolutamente nada, analicemos que nosotros como persona que para el problema es omnisciente y que sabe todo, pensemos cuál sería la mejor acción a tomar. Y acá hay una cuestión muy linda, que es el mundo que estamos planteando es un mundo estocástico, es un mundo probabilístico, no hay verdades como tal. Lo que sí es verdad es la distribución de resultados que obtenemos. Entonces, disculpen, entonces, ¿cuál sería la acción óptima a tomar para alguien como nosotros que conocemos el problema y conocemos las cosas, las distribuciones, que sabemos cuáles son sus valores medios y demás? ¿Cuál sería nuestra decisión a tomar si a nosotros nos dieran 100 tiros? Eh, si nosotros no tuviésemos que jugar, pero tuviésemos esta información. Bueno, es obvio que lo que haríamos es agarrar y hacer siempre la acción 2 porque la acción 2 es la que tiene la media en el punto más alto. Es decir, puede llegar a pasar, y esto es lo que decía que es un mundo probabilístico, puede llegar a pasar que tiremos la palanca 2 y nos salga siempre un valor muy bajo, 5 5 5 5 5 tiramos 100 veces 5, tenemos de recompensa 500 y es extremadamente mala la palanca 2. Pero, estadísticamente, si nosotros jugásemos a este juego infinitas veces, nosotros esperaríamos que
el promedio de recompensa ganada sea el promedio de la distribución 2 por la cantidad de veces. O sea, que más o menos ganemos, si jugamos 100 veces y jugamos la distribución 2, que ganemos eh, 1100 monedas. Bien, entonces pongámosle un poco de notación formal a lo que acabamos de decir, por si no fui del todo claro. Que es, idealmente el jugador tiene que jugar la acción 2, pero no sabe la distribución subyacente. Por lo tanto, suena mucho más razonable tener una actitud explorativa. Explorar en este caso sería elegir tanto la acción 1 como la acción 2 una cantidad m de veces y encontrar una estimación de cuáles son las recompensas que nosotros esperamos. Entonces, supónganse, tal vez alguno de ustedes ya lo pensó, podemos jugar 10 veces la 1, 10 veces las 2, hacer un promedio aritmético, es decir, sale 10, 11, 13, bla, bla, bla. Hacemos un promedio de eso y nos da 9,8 para la palanca 1. Hacemos lo mismo con la palanca 2 y nos da 10,7. Nosotros decimos, ah, mira, ok, listo. En promedio, la palanca 2 me dio más. Entonces, ¿sabes qué? De ahora en adelante, agarro solo la palanca 2. Juego la cantidad de tiradas que me quedaban, que van a ser, si las tiradas de exploración eran, dijimos, 20, 10 para cada palanca, van a terminar siendo 80 jugadas más, eligiendo la palanca 2. Es decir, nosotros vamos a explorar y después explotar. Entonces, aquí yo lo que hice fue implementar una muy, muy corta función que no está ni por cerca de estar optimizada. Es solamente, eh, digamos, la he escrito así solamente para que sea descriptiva y que no haya lugar a dudas con la implementación. O sea, para que sea bien explícita la implementación. Nada, ningún método oscuro de NumPy, pero siéntanse libres de mejorarla como crean apropiado. eh, que lo que hace esencialmente es implementar esta acción para 100 tiradas. Eh, entonces, como verán, las probabilidades están hardcodeadas acá, no están pasadas ni como argumento ni por nada por el estilo. Es solamente una pequeña función a fines de explicar el concepto de exploración versus explotación. Bien, algo que se suele hacer en Reinforcement Learning es lo que se conoce como análisis paramétrico. Es decir, y no solo en Reinforcement Learning, sino en cualquier disciplina en la cual nosotros tengamos que el mover un parámetro y ver cómo cambia algo que alguna variable, algún otro parámetro que nos interese, en función de cambiar ese parámetro. En este caso, nosotros querríamos ver qué pasa a medida de que vamos cambiando las tiradas de exploración. Porque nosotros podemos elegir cuántas veces tiramos para calcular los promedios. Nosotros podemos elegir, por ejemplo, agarrar y tirar 20 veces, como dijimos. Podemos agarrar y elegir tirar 25 veces. Podemos elegir tirar 4 veces. Y queremos más o menos sentir cómo, cómo va a cambiar eso la recompensa que nosotros obtengamos, ¿no? Porque nosotros tenemos que optimizar este juego. Entonces, bien, veamos. El análisis paramétrico que vamos a hacer entonces es utilizando la función que escribí arriba para obtener no solo la recompensa acumulada, escrita como cum reward, cumulative reward, eh, sino también la acción definitiva, que es la que termina eligiendo luego las tiradas de exploración nuestra estrategia. Bien, entonces, volvemos a repetir por las dudas. Durante los primeros M pasos se juega 1 y 2 la misma cantidad de veces, o misma cantidad de veces menos 1. Luego se elige la acción A que maximice la recompensa esperada, es la explotación. Y por último se juega la acción definitiva hasta el final del juego. Como dije, lo que vamos a hacer es un análisis paramétrico. Nosotros queremos ver cómo varía nuestra recompensa acumulada en función de variar nuestro valor que lo podemos llamar un factor de exploración, tiradas de exploración. Pero lo cierto es que M
M son el número de tiradas donde nosotros no vamos a decidir. No nos va a importar que una palanca salgan números cientos de veces más grandes. Vamos a elegir solamente en función de alternar nuestras tiradas porque estamos en modo explorativo. Una cosa importante es que, dado que esto es un mundo estocástico, generalmente para hacer los estudios paramétricos se suele hacer un suavizado para que las curvas sean más bonitas de ver. Eh, entonces lo que tienen que imaginar que vamos a hacer ahora es que vamos a agarrar 500 universos paralelos, en este caso, por el factor smoothing de suavizado en inglés. Vamos a agarrar 500 universos paralelos y vamos a ponerlos a jugar con esta estrategia para cada M 500 veces. Es decir, van a jugar en paralelo y después vamos a hacer estadísticas sobre eso. Vamos a decir cuántas de esas 500 universos, en cuántos de esos 500 universos ganaron. Vamos a calcular el promedio de recompensas en esos 500 universos, etcétera, etcétera. Esta función no es nada del otro mundo. Este snippet, perdón, no es nada del otro mundo. Es solamente una manera de repetir un número smoothing de veces el cálculo de nuestra recompensa acumulada y nuestra acción elegida. Entonces, lo que les quiero mostrar es este gráfico, que luego pueden con tiempo mirar su implementación, que es en esencia un gráfico que nos muestra en el eje izquierdo la recompensa acumulada que obtuvimos en promedio en estos 500 universos paralelos para cada M. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nos paramos en M igual a 20, por ejemplo, que era el valor que elegimos antes, ¿no? 20 tiradas de exploración. Entonces, agarramos nuestros 500 universos paralelos y hacemos 500 ejecuciones de esta estrategia. Calculamos las recompensas acumuladas para cada una de esas estrategias, perdón, para cada uno de esos universos, y calculamos el promedio. Y en este caso, nos da algo parecido a 1085 o algo por ahí. Y en el eje derecho vamos a tener, como dice ahí, el porcentaje de la mejor acción. ¿Qué es esto? Bueno, el porcentaje de la mejor acción es básicamente en estos 500 universos. Luego de las tiradas de exploración, de estos 500 universos, cuántas veces elegimos la acción 2 después de hacer las exploraciones? Entonces, para el caso de 20, por ejemplo, luego en estos 500 universos, en el 90% de los casos elegimos la acción 2, que era la correcta. Eso es bastante bueno, ¿verdad? Bien, entonces, ahora que más o menos entendemos el gráfico, disculpen, ahora que más o menos entendemos el gráfico, hablemos un poco sobre los resultados. Lo primero que es llamativo, ¿no? Es que el gráfico tiene tendencias que son inversas, es decir, a mayor exploración, menor nuestra recompensa acumulada. Y a menor exploración también hay una menor recompensa acumulada. Es como si hay un punto medio, lo que se suele denominar en inglés un sweet spot, en donde nuestras tiradas de exploración hacen que nosotros maximicemos la recompensa. Entonces, analicemos los casos extremos. ¿Y por qué son malos ambos casos? Entonces, supongamos que no exploramos nunca. Entonces, como no exploramos nunca, eh, vamos a elegir. En realidad, acá no puse cero exploración. Este valor de acá, el primer valor que vemos es 2. De modo que eso significa que solamente exploramos una vez. Es decir, tiramos una y una. Es una exploración muy, muy, muy baja. En vez de 20 tiradas de exploración, estamos haciendo solamente una tirada por máquina. Entonces, tiramos una vez de la palanca 2, tiramos una vez eh, de la palanca 1. Cuando hacemos eso, vamos a obtener un resultado para cada máquina y vamos a elegir el mayor de los dos, la acción que nos dio el mayor de los dos, y vamos a elegir esa acción. Entonces, ustedes se pueden imaginar que dada la naturaleza estadística de esto y dada que hay cierto solapamiento entre las distribuciones, es decir, nosotros tenemos aquí, nosotros tenemos cierto solapamiento entre las distribuciones,
sin mucha dificultad, puede darse el caso de que la palanca uno dé un número mayor al que dio la palanca 2. De modo que eso va a traducirse en una recompensa acumulada que no va a ser óptima y que va a ser en esencia un poco mal. A pesar de eso, la mejor acción es tomada el 65% de las veces. Es decir, en estos 500 universos paralelos, 65% de las veces estamos eligiendo la acción correcta, que es la 2. Eh, Pongamos el caso extremo de la máxima exploración. En el caso extremo de la máxima exploración, nosotros vamos a estar eligiendo, alternando acción uno, acción 2, acción uno, acción 2, acción uno, acción 2. Y si bien vamos a colectar muchos, muchos más puntos, vamos a tener gastado, o sea, vamos a haber gastado todo el tiempo de juego en probar. Y como vemos ahí, sorprendentemente, y no tan sorprendentemente, nuestra recompensa acumulada va a decrecer. De hecho, si bien podemos tener casi 100% de, de elección en estos 500 universos, cuando elegimos un M muy alto, casi el 100% de las veces, casi en esos 500 universos, elegimos como acción definitiva la acción 2. Pero la pregunta es, ¿de qué nos sirve elegir la acción 2 si nunca vamos a explotar ese conocimiento? O sea, nunca vamos a usar el conocimiento de que la acción 2 es mejor para empezar a usarla. Entonces, vemos como a extremos de exploración la recompensa baja. Entonces, esta es una de las cosas lindas, incluso en ejemplos tan sencillos como este, características que son comunes a todos los problemas de RL aparecen, como ser el dilema que existe entre la exploración y la explotación. Bien, aquí nosotros podemos decir un par de cosas más en cuanto a cómo se escribe formalmente esto. Esto no es necesariamente importante, pero sí está bueno saberlo por si se enfrentan o si se encuentran en algún otro momento con la notación que se suele usar para esta clase de problemas. Eh, entonces, para repasar, y acá está escrito, así que solamente lo voy a leer. Para valor de bajo de exploración, lo que dijimos, el jugador explora poco y no puede terminar la mejor acción. Es más probable entonces que se quede que dada el solapamiento que existe entre las distribuciones, no maximice su recompensa esperada. Para el salto de exploración pasa exactamente lo mismo, pero al revés. El jugador sacrifica las tiradas de explotación por seguir explorando y garantizar el último extra 0,01% de certeza de que la mejor acción es la 2. Y se olvida de explotar, entonces su recompensa también cae. El óptimo se encuentra más o menos en 20 tiradas, que fueron las que eh, elegimos más o menos a ojo, que suenan, de hecho, hasta suenan razonables. Si uno tuviese que enfrentarse a estas máquinas, suenan bastante razonables. Es decir, que nuevamente la intuición acá ayuda. No sé si va a ser así en todos los casos, pero al menos acá ayuda. Entonces, este valor es importante decir que no es generalizable. Es decir, esto no quiere decir que hay que explorar el 20% de nuestras acciones y el resto hacerlas. No, no, no. Esto es muy dependiente del problema. Piensen en el caso, por ejemplo, donde hay dos distribuciones que están completamente alejadas. Con pocas tiradas vamos a poder elegir muy bien, porque hay poco solapamiento y hay pocas probabilidades de que tirando esta palanca de aquí nos dé un resultado cerca de por aquí. Entonces es muy dependiente del problema y de las condiciones que son las que no conocemos del problema en sí. Es decir, si nosotros supiésemos cómo son las distribuciones, no hace falta hacer ningún tipo de algoritmo. Como no sabemos cómo son las distribuciones, pero sabemos qué clase de fenómenos pueden suceder, tenemos que encontrar este punto justo para el problema de bandidos multibrazo, que en inglés se le suele denominar, como dijimos, MAB, Multi-Arm Bandits, o también se lo formula como K-Arm Bandits. K indica la cantidad de brazos, en nuestro caso K era igual a 2. Entonces, acá estos métodos son métodos que se suelen denominar métodos de valoración de la acción, porque se define a la acción, al valor de una acción como lo siguiente. Se lo define como estoy mirando esta primera eh, igualdad de aquí,
que es Q asterisco, que es el valor de la acción óptima, perdón, es el valor de la acción, es igual al valor esperado de nuestra recompensa al accionar la palanca A. Entonces, nosotros lo que queremos es encontrar la acción que tenga el promedio más alto para poder elegirla una y otra vez. Es decir, que nosotros lo que vamos a estar haciendo es elegir la acción que maximicen el valor. Vamos a estar eligiendo la acción que tenga el mayor valor de acción, el mayor Q. Es decir, nosotros vamos a estar eligiendo siempre la acción que tenga la mayor media. Tal vez es muy enredado decirlo como intentando describir la notación formal, pero en esencia estamos eligiendo la acción con la mayor media. Y esto se lo denomina valor de la acción. Entonces, cuando acá vemos escrito en notación en el operador expectancia, que es básicamente probabilidad, si no recuerdan, esta E significa básicamente calcular el valor medio de una distribución. Pero la distribución no la conocemos, entonces solamente podemos agarrar y estimar la recompensa promedio. Pero eso no es problema porque nosotros sabemos sumar y dividir y tenemos interacción con este mundo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es interactuar con este mundo, armar una listita de recompensas como hicimos en la implementación del algoritmo, sumarlas y dividirlas por la cantidad de veces que tiramos eso para calcular el promedio y así tomar la decisión. Esto lo escribimos como la Q grande a tiempo t de la acción A. Es decir, la Q grande a tiempo t de la acción A significa, por ejemplo, la Q a tiempo 30 de la acción 1 significa cuál es el promedio de recompensas que voy a obtener por tirar la acción 1 en el instante 30. Como yo voy a ir tirando en varias oportunidades, este promedio va a ir cambiando. Por eso es importante ponerle el subíndice que indique el tiempo en el cual se ha hecho la estimación de nuestro valor de acción. Y esto de aquí, sobre qué se suma, es solamente una rigurosidad matemática para cómo escribir la suma, que es básicamente decir que hacemos la suma sobre el conjunto de la secuencia de momentos en el tiempo en el cual tiramos cada acción. No es nada del otro mundo. Parece daunting y da miedo, pero no, no es el caso. Bien, veamos entonces una característica que tal vez la pensaron y pasó un poco por alto, que es que nosotros estamos explorando durante 20 tiradas y después no estamos explorando más. Es decir, nos estamos casando con una idea y solamente estamos explorando. Solamente estamos explotando. Es decir, en el análisis que hicimos antes, primero te exploras y luego te comprometes por el resto de la partida. Pero esto no tiene por qué ser un requisito. La decisión puede ser, la decisión de explorar, por ejemplo, puede ser tomada en cada instante de tiempo en función de qué va pasando con la recompensa. Es decir, podemos de manera continua a lo largo de la partida, qué sé yo, podríamos tirar una moneda y si sale cara explorar y si sale cruz no explorar y tendrá consecuencias esa estrategia. O podemos tirar un dado de 6 caras y si sale el 1 exploramos porque no queremos explorar tanto. O podemos tirar un número al azar. Se pueden hacer, eh, se pueden hacer muchas estrategias para obligarnos a que nunca dejemos de explorar, ¿no? O sea, que nunca dejemos de tener curiosidad y que nunca dejemos de contemplar la idea que tal vez en algún otro lugar de en algún otro lugar en alguna otra acción elegible está una solución mucho mejor. Entonces, acá vamos a aclarar un poco de la jerga. En el contexto de algoritmos, tal vez lo han escuchado antes, existe el concepto de estrategias greedy. Greedy significa avaro en español y lo que se refiere en el contexto de algoritmos es a que nosotros son algoritmos que toman la decisión óptima local. Es decir, que no miran nada más que las condiciones locales y eligen la mejor opción.
Eh, entonces, en el caso de los problemas de bandidos multibrazo, esta optimicidad local es básicamente que la acción tomada va a utilizar la mejor estimación de la recompensa en cada punto de tiempo. Es decir, solo va a utilizar las estimaciones de ese punto de tiempo. No va a haber nada más que eso. Por eso se lo dice avaro, porque en algún sentido no le importan posibilidades alternativas, solamente le importa lo que sabe. Entonces, qué es esta epsilon en nuestro título de estrategias Epsilon Greedy? Bueno, este epsilon es en esencia un parámetro que nosotros vamos a poder modificar, que básicamente dice, eh, tiremos un número al azar, ¿no? Tiremos un número al azar entre el 0 y el 1. Si sale menor a epsilon, vamos a explorar, y si sale mayor a epsilon, no vamos a explorar. Entonces, se imaginarán que para epsilon bajo, vamos a explorar poco, para epsilon alto vamos a explorar mucho. Epsilon, epsilon, perdón, 0 es exploración nula, es decir, es pura explotación, y epsilon 1 es pura exploración. Ninguna de las dos, como vimos, nos va a servir. Entonces acá lo que yo hice fue, en esencia, implementar la misma función, pero haciendo este abordaje con una estrategia epsilon greedy. Es decir, vamos a, si nuestro número al azar sale menor a epsilon, vamos a elegir una acción al azar, y si no, vamos a elegir la acción que maximiza la recompensa. Y a diferencia del otro, acá nunca nos casamos con la idea. Acá podemos llegar a hacer una tirada de exploración en la tirada 100. Podemos hacer una tirada de exploración en la tirada 1. Es indistinto. ¿Por qué? Porque estamos eligiendo explorar en función de una variable aleatoria con distribución uniforme. Es decir, con distribución. Es decir, que puede ocurrir, va a ocurrir una cantidad de epsilon de veces. Epsilon por número de tiradas, ¿no? O sea, esperamos, si elegimos epsilon igual a 0.1, esperamos, esperamos hacer una tirada de exploración 10 veces en las 100 tiradas. Bien, otra vez más hacemos el suavizado para tener curvas más lindas que más, más lindas que las que obtendríamos en el caso contrario. Eh, y vamos a elegir barrer, en este caso, distintos parámetros de epsilon comprendidos entre 0 y 1. Antes el eje X era m, tenía que estar comprendido entre 0 y n, que era el número de tiradas que íbamos a hacer. Y ahora elegimos, en esencia, elegimos entre 0 y 1, porque así está definido nuestra estrategia de epsilon grid. Y observamos algo que es prácticamente idéntico, ¿no? O sea, observamos la misma condición cualitativa, que es, nosotros tenemos a nada de exploración, una recompensa mala, y a todo exploración, una recompensa igual de mala. Yo creo que no hace falta ahondar más en esto, es evidente que para esta estrategia también existe esta solución de compromiso entre la idea de explorar y explotar. Muy bien. Ahora, hablamos un toque sobre la... Me referí sobre la implementación de las funciones anteriores, que es que de por sí es ineficiente para garantizar la claridad. Pero es importante decir que este no tiene por qué ser el caso y, y tampoco necesitamos complicarla mucho para hacer algo un poco más eficiente. Generalmente suele mencionarse como pequeño apartado algo que se denomina implementación incremental, que va, de nuevo, va a aparecer a lo largo de la cursada, va a aparecer nuevamente. Y hace referencia, la implementación incremental, a un truquito matemático que eh, sin, nos permite calcular promedios sin necesariamente tener que mantener registro de todas nuestras recompensas. Es decir, no necesitamos mantener una lista de recompensas para encontrar el promedio. Yo aquí lo que hice fue escribir básicamente cuál es la estimación que nosotros hacemos de, por ejemplo, Q
Entonces, la tirada n más uno. Entonces, la tirada n más uno para Q es el promedio de n tiradas, el promedio de la recompensa de n tiradas. Nosotros podemos reescribir esto como o sea, el promedio, podemos escribir este promedio como 1 sobre n y podemos desarmar, o sea, podemos separar el último término de esta sumatoria, que es Rn, de la sumatoria en general. Y cuando vemos esta suma de acá, de i de 1 hasta menos 1, lo que observamos es que esto es bastante parecido a esto de acá arriba, ¿no? Solo le falta un 1 sobre n menos 1 para convertirse en q de n. ¿Qué es precisamente lo que hacemos? Acá lo que hacemos es literalmente multiplicar por n menos 1 y dividir por n menos 1. Entonces, lo que vemos aquí es que 1 sobre n menos 1 por esta sumatoria de acá es igual a la definición de q de n, es decir, el promedio que teníamos en las tiradas anteriores. Entonces, esto nos permite determinar que el nuevo promedio puede ser calculado ¿con qué? Con la nueva recompensa, con el valor antiguo del promedio y con esta sumatoria, que tiene una forma bastante linda cuando se la escribe en términos de palabras, si se quiere. Nosotros tenemos que la estructura de lo que nosotros denominamos implementación incremental, que va a hacer referencia a esto, a que yo recibo un nuevo valor de recompensa y puedo con ese valor solo calcular el promedio, sin necesidad de recorrer todos los valores previos y hacer un promedio sobre eso. En la compu naturalmente ocuparía mucho espacio, ¿no? En este caso habría que mantener solamente un registro de cuál es nuestro n y cuál es nuestro q, versus almacenar un montón de r's. Y la estructura que nos queda, como decía, es importante guardarla para el resto del curso porque la vamos a volver a ver. Y es así, es básicamente decir, nuestro nuevo estimador, es decir, nuestra nueva aproximación a la recompensa media que vamos a obtener de una palanca tirada, nuestro nuevo estimador es igual al viejo estimador más un factor alfa por una diferencia, que es la diferencia entre el target, es decir, la recompensa nueva, y el viejo estimador. Yo creo que acá vale la pena aclarar un poco por qué se le dice target. Y acá le decimos target porque estamos asumiendo que cuando tiramos por enésima vez, nosotros estamos asumiendo que ese es el valor real. Entonces, como podrán ver, si esa división es negativa, el nuevo valor va a ir en dirección, eh, va a alejarse hacia los números hacia valores negativos del estimador anterior. Es decir, esta diferencia, que muchas veces se suele llamar como error, es lo que nos determina la dirección en la cual necesitamos crecer. Entonces estamos parados en Q, si es positivo necesitamos crecer de manera positiva y si es negativo necesitamos decrecer para acercarnos al target. Lo que establece es nos movemos en dirección al target. Yo dije recién valores negativos, no hay valores negativos, es nos movemos en dirección al target. Entonces, si el target es positivo necesitamos crecer. Si el target es negativo necesitamos decrecer. Tal vez ahora es poco intuitivo pensar en esto como el valor real o el target o a lo que aspiramos, pero a lo largo de la cursada esto va a ir decantando y con los otros ejemplos de esta estructura para estimar cosas, van a, van a ir pudiendo asimilar mejor este concepto. Pero en esencia, lo que es bueno señalar aquí es esta, es la estructura que tenemos para calcular los nuevos estimadores. Hay un ejemplo muy lindo, que esto formará parte de los ejercicios, que es que cuando uno elige un factor alfa, que en nuestro caso varía con el n, que es constante, por ejemplo, lo que vemos es que la estimación que estamos haciendo es una estimación con un pesado o suavizado exponencial. Es decir, estamos calculando un promedio exponencial sobre nuestros datos. Como dije, esto forma parte de los ejercicios y es fácil de derivar porque este es el caso. Bien,
Aquí dejé unos pequeños comentarios sobre convergencia, es decir, sobre cuándo esta clase de estimadores va a funcionar, que no es necesariamente importante. El que esté interesado puede consultar a la Biblia o cualquier otro recurso para entender de qué se trata esto. Eh, bien, habiendo dicho eso, yo creo que es buen momento de pasar a una nueva modificación de de las estrategias que estamos planteando para resolver el problema del bandido multibrazo. Esta nueva estrategia se llama valores iniciales optimistas. Y esto toca una sutileza más matemática que otra cosa, eh, pero nuevamente es muy... es, es, tal vez pensando en los 5 minutos a uno se le puede ocurrir. No es rocket science. Y es hacer lo siguiente, es agarrar y decir que siempre nosotros cuando arrancamos estas estimaciones, si se da el caso de que nunca elegimos una de las palancas, nosotros tenemos que elegir previamente el valor inicial con el que vamos a, valga la redundancia, inicializar nuestro valor de la acción. Generalmente se elige 0, pero no hay por qué. No hay por qué elegir 0 como valor inicial. Es decir, nuestro Q0 aquí no tiene por qué ser, no tiene por qué ser 0. Puede ser 5, puede ser 15, puede ser 10, puede ser 135 millones o puede ser menos 200. Realmente la idea de valores iniciales optimistas hace referencia a valores altos. ¿Y por qué esto? Porque bien, la implementación de valores iniciales optimistas lo que presume es agarrar y decir, che, en vez de elegir un valor como 0, por qué no elegimos un valor que estamos seguros que va a ser más grande que el valor real de esa palanca, el valor esperado de esa palanca? Entonces, nosotros estamos en el casino, miramos las máquinas y decimos, che, esa máquina saca en promedio 10 monedas, alguna vez que otra vez jugamos y decimos, esa es malísima, se saca una moneda, pero nosotros sabemos bien que ninguna de estas máquinas, cuando las tiramos, saca 2 billones de monedas. Entonces podemos agarrar y elegir, podemos agarrar y afirmar que 2 millones es un número muy optimista. Sería muy, 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 muy raro tirar y que salga ese número. Entonces, vamos a básicamente calcular un promedio. Pero en este caso, con la implementación incremental, vamos a elegir un Q0 que no va a ser 0, como en los casos anteriores. Vamos a elegir un Q0 que va a ser modificable como parámetro de la función y vamos a probar con distintos parámetros para ver cuáles son los resultados que obtenemos. ¿Y cuál es la idea detrás de esto? La idea detrás de esto es que nosotros, si ponemos valores muy optimistas, le ponemos la vara muy alta a las dos máquinas. De modo que lo único el aprendizaje que vamos a tener es hacia abajo. Y de alguna manera vamos a determinar quién cae más rápido. ¿Ok? Entonces, en vez de construir un estimador correcto, no vamos a tener este bias por debajo de nuestra estimación del valor de la acción. En español, vamos a aprender desde una exigencia muy grande a las máquinas hacia abajo. Entonces, esto va a hacer que el que tenga el mayor promedio por la componente del Q0 bien, bien optimista, tenga más probabilidades de estar por encima de la que tenga menor media. Y esto lo implementé de una manera bastante similar a lo que estábamos viendo antes, solo que en este caso lo que hacemos es primero implementar de manera incremental, es decir, las recompensas son Q0 y Q0 en ambos casos. Tenemos logs, que son las posiciones de las medias, y tenemos var, que son las varianzas, o desviaciones estándar, en realidad deberían ser. Eh, y luego la recompensa acumulada, que obviamente esta sí es 0 al principio, porque arrancamos el juego sin hacer ninguna tirada. No podemos, eh,
No podemos tener otra recompensa que no sea 0 al comienzo del juego. Agarramos y para cada tirada en las n tiradas que nos planteamos, vamos a hacer una tirada de exploración, ¿por qué no? La exploración no tiene nada que ver con los valores optimistas, es algo que necesitamos hacer sí o sí para no encasillarnos con una idea. Entonces hacemos una tirada de exploración para un epsilon que es pasado como argumento y ya sabemos lo que hacer. Si sale menor a epsilon, elegimos un valor entre 0 y 2. Entre 0 y 1, que nosotros vamos a contemplar como nuestras dos acciones. Caso contrario, vamos a elegir la acción que tenga el máximo valor de reward, el máximo valor de recompensa promedio. Para cada una de las tiradas vamos a tirar una distribución normal con la media correspondiente a la acción que elegimos. Es decir, esto vendría a ser transición. Es decir, nosotros vamos a recibir la recompensa en función de cómo se comporta nuestro mundo. Si la acción que elegimos es la palanca 1, nuestro mundo se comporta con la distribución normal con los parámetros que tiene la palanca 1. Bien. Y luego viene el paso donde nosotros actualizamos a nuestro tema. Entonces, esto básicamente nos dice que estamos eligiendo qdn más 1 es la recompensa de A, qdn, más nuestro alfa, que en este caso lo elegimos constante, y ahí GitHub Copilot me lo completó, por la nueva recompensa que nosotros llamamos target en esta tirada, menos el valor de la estimación anterior. Obvio que se puede hacer esto, pero para claridad dejemos la fórmula completa. Bien, una vez más vamos a hacer el proceso de suavizado, es decir, vamos a correr todo esto en universos paralelos para intentar de tener unas curvas mucho más suaves. Y los invito realmente a correr estas cosas con distintos parámetros de smoothing para que vean a lo que me refiero, o lo podemos hacer después. Entonces vamos a correr con este smoothing, vamos a correr exactamente el mismo experimento, pero en este caso, en vez de moverse sobre un parámetro, vamos a solamente elegir dos valores, o valores iniciales, para nuestro estimador. Nuestro primer valor va a ser 0. Nuestro segundo valor va a ser 15. 15 lo elegí de una manera medio tramposa porque yo ya sabía que las medias más altas no eran mayores a 15. Entonces yo tenía una noción de que era lo optimista. En un sentido es como si yo ya hubiese jugado en el casino y ya sé que 15 es un número que es muy difícil de conseguir con una tirada. Entonces lo que hice acá es jugar 100 veces en 100 mundos paralelos con estrategias que usen Q0 igual a 0 y Q0 igual a 15. Y esto es lo que observamos. Lo que observamos es que para estrategias que son optimistas y no sé si lo ven aquí, la exploración es 0. Es decir, este algoritmo es puramente explotativo, si existe la palabra. Es decir, elegimos tirar dos tipos de estrategia. Una con epsilon igual a 0.1, es decir, el 10% de las tiradas exploramos, y con valores iniciales 0, la curva azul, y la curva amarilla que es epsilon igual a 0, es decir, nunca, 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 nunca exploramos, y el valor optimista inicial es 15. Lo que observamos es algo sorprendente, que es en esencia el simple hecho de haber levantado nuestra vara y empezar a aprender desde abajo, hace que tan solo tirando, en este caso no tiramos 100 veces, tiramos 1000 veces. Tan solo tirando, no sé, incluso desde el comienzo. El comienzo tirando 1, 2, 3, 4, 5, 200 veces, ya teníamos un porcentaje de mejor acción elegida
relativamente alto. Como sabemos, el porcentaje de acción elegida para jugadas bien largas nos puede llegar a permitir, eh, en este caso, como nosotros vamos en el caso amarillo, vamos a continuamente explotar, tener 80% de mejor acción elegida significa que 80% de las veces estamos eligiendo una distribución que tiene una media más alta, o sea que la recompensa acumulada va a ser más grande aquí también. En cambio, para exploración 0.1 y valores iniciales bajos, existe un periodo, tiene que pasar cierto número de tiradas para que nosotros podamos crecer el número, el porcentaje de mejor acción elegida. Que de hecho, acá está mal, esto debería ser por 100. Breve digresión. Bien. Entonces, habiendo dicho esto, vemos que existen bastantes truquitos, algunos más intuitivos, otros más numéricos, si se quiere, para mejorar las condiciones de nuestro, de nuestra estrategia, ¿no? Para mejorar las condiciones de nuestra estrategia, teniendo en cuenta recursos que podrían llegar a ser limitados. Si a nosotros nos dan 100 millones de tiradas, no está mal explorar 100, como vimos en el primero de nuestros ejemplos. A ver, disculpen, encuentro. Si nosotros tenemos 100 millones de tiradas, no nos va a molestar hacer 100 tiradas de exploración. En cambio, si tenemos 100 tiradas de exploración, estamos más restringidos en cuanto a nuestro margen de maniobra, porque tenemos que hacer como economía de recursos. Tenemos tiradas que hacer y tenemos que recompensa que ganar. Y tenemos pocas tiradas para calcular recompensas para dos máquinas. Ni me quiero imaginar si tenemos más de dos máquinas. Imagínate, tenemos cinco máquinas. Bueno, si tenemos cinco máquinas, vamos a tener que elegir bastante bien. Se nos va a mover este sweet spot para obtener la máxima recompensa. Por eso, como dije antes y repito, la elección de estos truquitos y la eficiencia que van a tener es muy dependiente del problema que estemos analizando. A mí me gustaría despedirme o ir terminando esto con un pequeño comentario sobre la técnica por excelencia para, para descubrir la acción máxima, la acción que nos dé el máximo beneficio. Y esta se llama UCB. Yo le puse la joya porque realmente es una joya. A ver, eh, para, para ver qué problema intenta resolver esto, imaginemos un escenario utilizando el ejemplo previo, es decir, seguimos teniendo dos brazos y seguimos teniendo recompensas que siguen la misma distribución. Aquí tenemos, como también mencionamos anteriormente, una probabilidad no nula de obtener muy malos resultados para el brazo 2 en nuestras primeras 20 tiradas. Supongamos que estamos usando la estrategia que usamos al principio, es decir, M tiradas de exploración y 80 tiradas de explotación. Nosotros vamos a tener una probabilidad no nula de que nuestros resultados sean extremadamente malos para el brazo 2, para la palanca 2, en nuestras primeras 20 tiradas. Entonces, en este caso, el estimador de la recompensa para el mejor brazo estará muy por debajo de la media, de modo que algoritmos que sean epsilon greedy o solamente greedy tienen una chance grande de estancarse en una solución subóptima correspondiente al brazo 1. Si tenemos la mala suerte de que las tiradas sean muy malas para el brazo que es efectivamente el correcto. Para solucionar esta clase de problemas, nosotros tenemos que tener alguna noción de cuánta incertidumbre tenemos sobre nuestro estimador de recompensa para cada brazo. Entonces, de nuevo, si retomamos la estrategia implementada al principio, que era puramente greedy después de M tiradas, debemos notar que si M es muy bajo, las chances de estancamiento en soluciones que sean subóptimas son bastante altas. Y eso lo veíamos
en el hecho de que la recompensa acumulada era muy pequeña al principio de nuestra curva. La alternativa es, a esta estrategia es explorar de una manera continua, pero un poco más inteligente. Porque la manera que estamos usando antes era arbitraria, ¿no? Era elegir un parámetro epsilon, tirar una especie de moneda, un número al azar, y elegir en función de eso si explorar o no. Nosotros podemos explorar de una manera, también tirando una moneda, pero de una manera tal vez un poco más inteligente. Nosotros querríamos probar nuevas acciones si sospechamos que podrían llegar a ser mejores, ¿no? Para esto existe un conjunto de técnicas que se llaman UCB que vienen a resolver esta clase de problemas. UCB en inglés es un acrónimo que significa intervalo superior por Upper Confidence Bound, o sea, intervalo superior de confianza, o de confianza, sí. Como dije, es un conjunto de algoritmos que le agregan al valor de la acción un término extra que tiene cierta proporcionalidad con una cota de nuestro estimador. Es decir, en castellano, nosotros tenemos una estimación de nuestro promedio para una palanca y tenemos una noción de, che, ¿por cuánto le estaremos pifiando? Entonces, si vos agarrás y decís, yo tiro la palanca 30 veces, ¿por cuánto le puedo llegar a estar pifiando? O sea, ¿cuánto tengo que irme por encima para sí o sí agarrar el valor medio? Entonces, tal vez sea más sencillo mirar la fórmula de esta estrategia para entender qué es lo cómo opera sobre un ejemplo en particular. Y eso es así, la acción elegida a tiempo t va a ser la acción que maximice Q más una componente, que es esta componente loca, completamente bizarra, que podría llegar a no tener sentido antes, pero una vez que describamos cuáles son los términos, van a ver que tiene un comportamiento esperable. Entonces, este Q de t es nuestro estimador anterior. Es un estimador que, como vimos antes, es el promedio de las recompensas en el tiempo n más 1. Y esto no cambia, es absolutamente igual, se calcula igual, se hacen las tiradas y se calcula igual. Ahora, ¿qué es este término de acá? Bueno, este término de acá es un término, disculpen, que es un número C, que nosotros lo conocemos generalmente eh, como un hiperparámetro que tenemos que ajustar porque controla en un sentido el factor de incertidumbre que tenemos. Y otro término que es una relación entre magnitudes. Una magnitud es t, el logaritmo natural de t. T es el tiempo actual. Y la relación se hace con respecto a n de a. Que n de a es el número de veces que hemos elegido la acción a en el instante de tiempo t. Es decir, nosotros vamos a sumarle un término para estar seguros de que estamos eligiendo la acción correcta y que no deberíamos cambiar. Entonces imaginemos, por ejemplo, que el t es muy alto y que este n es muy bajo. Este número será muy grande, porque t es muy alto y n es muy bajo. Entonces, incluso si esta palanca tiene un valor muy pequeño, cuando se le suma un valor muy grande, esto va a ser un valor muy grande. Entonces, tal vez una palanca que fue elegida pocas veces eh, y tiene un valor muy bajo, va a tener un valor de confianza superior, digamos, muy alto, que en esencia intenta de reflejar que nosotros, si nosotros tiramos una vez de la palanca 1 y nos da un número muy malo, y después tiramos 30 veces de la palanca 2 y nos da números muy buenos, si bien la palanca 2 tiene un promedio de recompensa muy alto, nos da muchas monedas, la palanca 1 la tiramos una sola vez. No podemos ser tan chantas y decir que estamos seguros de que la palanca 1 tira malo. Por ahí fue una mala tirada. Por ahí fue una tirada con mala suerte nos tocó un valor bajo. Entonces lo que intenta hacer este factor de aquí es
a ese valor que calculamos que es bajo de la palanca uno, agregarle un número que vaya creciendo a medida que pasa el tiempo, como para decirte, discúlpame, pero no da que estimes tan mal esto de acá. Tiraste muy pocas veces esta palanca. Por favor, tírala de vuelta. Entonces, esa es básicamente la intuición. ¿Y cómo se deriva esto? No tiene sentido charlarlo porque es una derivación matemática bastante difícil de comprender y no aporta mucho su demostración a generar intuición sobre el método. Pero sí es importante algo, que es que todas estas demostraciones parten de lo que charlamos antes, que es básicamente agarrar y decir, ¿cuál es la probabilidad de que yo le pegue a mi valor de acción si digo que ¿cuál es la probabilidad de que mi valor de acción sea el valor estimado más una constante? Entonces, se trata las demostraciones de estos métodos intentan básicamente de elegir un factor beta que garantice esta desigualdad. Es decir, un factor beta que yo le pueda sumar para agarrar y decir, mira, vos tenés un estimador de tus tiradas. Si vos le sumás 150, seguro que tu valor real cae dentro de eso. Entonces, la idea es encontrar un beta, que es el beta es esta cosa de acá, c por raíz cuadrada, esta fórmula extraña, tal que sea casi seguro que vos vas a encontrar tu valor debajo de eso. Y es sorprendente, pero los algoritmos UCB tienen resultados recontra, recontra, recontra buenos. Tienen, el, el único costo que tienen es que necesitan un poco más de cálculo y que si uno quiere entenderlos bien tiene que quemarse un poco las pestañas leyendo demostraciones complejas. Pero en esencia, esto, esto que espero no haberme detenido mucho en la joya, la pueden leer en la Biblia en mayor detalle, era solamente para comentarles que esta clase de problemas pueden ser formulados de manera extremadamente formal, valga la redundancia, y existen, eh, digamos, existen benchmarks para distintas familias de distribuciones de recompensa, es decir, distintas máquinas, distintas formas de devolverle distintas formas funcionales para nuestra recompensa. En nuestro caso, nosotros elegimos dos normales, pero podría haber sido tranquilamente una distribución exponencial o una forma de papa frita, podría haber sido cualquier cosa. Existe un gran número de familias de recompensas que nos las solemos encontrar en el mundo normal, en los problemas que nos va a interesar analizar, que, para las cuales encontramos su mejor solución en un problema de bandidos multibrazo si tomamos el acercamiento de UCB. Y no es casualidad que el mejor algoritmo sea el algoritmo que, en vez de ser intuitivo, ha sido demostrado que en promedio es el que mejor eh, valores obtiene. Bien, luego de esta pequeña, larga digresión, me encantaría hacer un pequeño spoiler sobre qué es lo que vamos a ver en las próximas clases. ¿Y qué y por qué tuvimos que arrancar necesariamente por un ejemplo que es bastante unidimensional, ¿no? O sea, nosotros hablamos del ajedrez y hablamos de que había estados, que había acciones en cada estado, que los estados son todos los tableros del ajedrez, todas las configuraciones de las piezas en el tablero de ajedrez y demás. Pero cuando saltamos a un ejemplo donde el estado pareciera que siempre es el mismo, ¿no? O sea, el estado siempre de nosotros parados ahí, con ojeras, enfrente a unas máquinas del casino. Y la mayoría de los problemas que nos interesan, videojuegos por ejemplo, no son así. Entonces, nosotros podemos imaginar algo parecido a- al problema que vimos recién, el problema de los bandidos multibrazo, pero una modificación pequeña. Entonces, el ejercicio mental que les propongo hacer es, imaginen que tienen 10 máquinas enfrente de ustedes y que al principio del juego solo dos están
solo dos son jugables. Y pasa algo raro, que es que cuando juegan una de esas dos, les dan la recompensa, se apagan todas y vuelven a aprenderse dos. Puede volver a aprenderse en las mismas dos, puede aprenderse una de las dos y otra, o puede aprenderse dos que no estaban prendidas en la jugada anterior. Y cada una de estas máquinas que tienen enfrente tiene un valor distinto de recompensa. Pero ahora no es solamente elegir la mejor, porque nuestras acciones van a tener consecuencias en qué otras máquinas van a prenderse. Por ahí nosotros descubrimos que siempre que tiramos de una máquina se prenden otras dos en particular. Entonces ahí ya cambia nuestro problema, porque no solo tenemos que elegir la máquina con mayor recompensa, sino que tenemos que elegir la máquina que nos lleve a las máquinas, a que nos haga aprender máquinas que tengan recompensas altas. Es decir, de nada nos sirve hacer una tirada en una máquina prendida con recompensa alta si sabemos que todas las máquinas que vienen después van a ser completamente malas. Por eso se les suele denominar bandidos contextuales porque lo que quiere decir el nombre es intentan de agregarle contexto al problema de las máquinas tragamonedas. Es decir, acá vamos a sentir la motivación de establecer, ahí sí, un estado. El estado es las máquinas que están prendidas y una noción de transición, ¿no? O sea, vamos a necesitar en nuestra cabeza más o menos poder estimar la recompensa que vamos a obtener no solo por tener una máquina, sino por la recompensa demorada de que vamos a estar tirando máquinas que dependen, que solo van a estar prendidas en función de la acción que hagamos. Entonces, ahí nosotros nos tenemos que parar un poco más a pensar porque antes el mundo era sencillo. Antes el mundo eran dos máquinas enfrente tuyo y hacer así y así. Y solamente calcular promedios. Ahora hay que jugar con más cautela. Porque si llegamos a explorar de más, por ejemplo, y le pifiamos y elegimos palancas malas, por las máquinas que se prendan siempre van a ser malas y no vamos a poder salir de ahí y es una situación completamente, es un inconveniente. Todo esto lo vamos a formular en la clase que viene en el marco de algo que se llama MDP, que son cadenas de decisión de Markov. El que quiere spoilearse más todavía puede buscarlo en Wikipedia, puede leer el libro, puede consultar referencias, leer notas o lo que sea. Entonces, con esto más o menos damos por finalizada, más o menos no, damos por finalizada la clase 1 y espero que, espero que esto haya sido un pantallazo suficientemente abarcativo para los bandidos multibrazo. Yo, si algo no queda claro, les sugiero consultar a la Biblia. Estos ejemplos, estos gráficos, de hecho, están hechos en función del libro, de la Biblia. De modo que cualquier consulta seguramente pueda ser resuelta por ahí. Bueno, espero verlos la próxima y cualquier consulta vamos a estar en contacto. Muy buenas tardes, noches, mañanas a todos.